Buenas tardes. Ahora nos encontramos en la Universidad del Atlántico en el programa de inclusión a población diversa, Diversel, con la doctora Zulma. Doctora Zulma, ¿en qué consiste la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva es un proceso que permite la atención y el abordaje de todas las personas, atendiendo a la diversidad y a las necesidades particulares de cada individuo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo desde su ocupación ayuda a los estudiantes en situación de discapacidad o a los demás? Bueno, primero que todo no hablamos de situación de discapacidad ni condición de discapacidad. En la actualidad estamos abordando la terminología estudiante con discapacidad porque la situación y la condición, una es el abordaje interno de la persona. Y si cambia, no habría una situación, una condición de discapacidad. Sí, hablamos de personas con discapacidad o estudiantes con discapacidad. Desde mi área, lo que hago aquí en la Universidad del Atlántico es el apoyo en todo la permanencia, el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? O como docente de apoyo, ¿cómo lo hago? Pues nosotros le brindamos orientaciones a los docentes en el tema de inclusión. Si tienen una persona con discapacidad visual, auditiva, nosotros le brindamos todas las herramientas y los ajustes razonables que debe tener en el currículo para que la inclusión en la universidad sea la más efectiva y de calidad. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué funciones cumple el personal docente ante la educación inclusiva? Bueno, primero que todo el docente debe tener una mentalidad abierta a la inclusión, a la diversidad y a la atención a todos, eliminando cualquier tipo de barrera. Entonces el docente debe estar preparado y debe cumplir debe tener un perfil inclusivo, atendiendo a la diversidad. Los retos a los que se enfrenta la educación son innumerables, pero ¿sabe cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan los profesionales de la educación inclusiva actualmente en Colombia? Bueno, los principales retos considero que son la eliminación de barreras, en la medida que podamos eliminar las barreras que impidan la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Yo pienso que ahí vamos a tener muchas ganancias, barreras de tipo actitudinal, comunicativa, arquitectónicas. Todas esas barreras son las que hacen que no haya un proceso de inclusión efectivo. ¿Existen diferencias o similitudes entre ofrecer la inclusión en el sistema educativo o promover la inclusión en el proceso de aprendizaje? ¿Cuál cree que pueda ser lo más importante? ¿Me repite la pregunta? Bueno. ¿Existen diferencias o similitudes entre ofrecer la inclusión en el sistema educativo o promover la inclusión en el proceso de aprendizaje? Le pregunto, ¿cuál cree que pueda ser lo más importante o lo más importante? Bueno. Cuando hablamos de incluir, debemos tener en cuenta que todas las herramientas deben tener un diseño universal de aprendizaje, un diseño flexible que atienda a las necesidades de todos, porque no podemos hablar de inclusión cuando estamos solamente atendiendo a un grupo poblacional y sin tener en cuenta a todas las necesidades de todos. ¿Cuál es la estrategia de inclusión a las personas en situaciones de discapacidad en la universidad? Bueno, una de las estrategias que tiene la Universidad del Atlántico es este programa que está aquí, que es el donde ustedes se encuentran ahora mismo, que es el programa de inclusión a población diversa, que le brinda las herramientas necesarias a la población y a toda la comunidad educativa en general para el proceso de inclusión de todos los estudiantes. Es una de las estrategias. Igual desde el programa brindamos asesorías, acompañamiento, no solamente a los estudiantes con discapacidad, sino a los docentes
compañeros de los docentes, administrativos, ¿sí? Y a toda la comunidad educativa en general. Gracias. ¿Es posible que la educación inclusiva para personas en situaciones de discapacidad promueva una educación más justa? ¿Por qué? Si hablamos de inclusión, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y si en la medida de igualdad de oportunidades estamos haciendo que nuestra comunidad sea más justa, porque estamos hablando de igualdad y de equiparación de oportunidades. Bueno. ¿Considera que es necesario implementar cambios en las políticas educativas y en las prácticas educativas de la universidad? En la actualidad, la universidad cuenta con unas políticas que están en el Consejo Superior. Todavía no se han formalizado como tal, pero el programa de inclusión está haciendo todas las acciones, está desarrollando acciones afirmativas para que esta política se lleve a cabo. Bueno, ok. Si no las tiene, ¿cómo ayudaría el proceso de educación inclusiva universitaria la implementación de la política de inclusión? O sea, sí las tiene, pero no están realmente socializadas porque esas las hemos creado nosotros como programa. Pero esas políticas, nosotros desde los lineamientos de educación superior, fue que nosotros nos basamos y hemos tratado de apuntar a que esas políticas se lleven a cabo. Gracias. Respecto a la formación de docentes de áreas específicas, es deber de la universidad capacitar a estos docentes para que atiendan de manera imparcial tanto a estudiantes con discapacidad como a estudiantes sin discapacidad. Claro que sí, la universidad se hace responsable y desde nosotros, desde el programa, pues brindamos esas orientaciones para que los docentes estén capacitados para la atención a la diversidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por esa información y compartir un poco de su tiempo. Buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la Universidad Atlántico con el profesor Yance, en el cual nos va a responder la siguiente encuesta. Señor Yance, ¿en qué consiste la educación inclusiva? Considero que la educación inclusiva es aquella que permite que dentro del aula estén grupos de estudiantes diversos, es decir, que haya personas que tengan discapacidades con personas normales. Muchísimas gracias. ¿Cómo desde su ocupación ayuda a los estudiantes en situación de discapacidad y a los demás? Pienso que una forma de ayudar a los muchachos que presentan discapacidad con déficit de atención o con problemas de aprendizaje es colocarle al lado a un muchacho normal que entienda el proceso educativo y que pueda en su momento colaborar con ese muchacho para poderlo llevar a que él entienda el proceso químico, el proceso biológico, el proceso físico, de lo que a él le interesa. Bueno, ¿qué funciones cumple el personal docente ante esta educación inclusiva? El personal docente necesita, primero, que se le oriente con relación a qué clase de discapacidad y cómo poder enseñar a un discapacitado para él poder preparar, o mejor, para poder diseñar y construir conocimiento. Muchísimas gracias. Los retos a los que se enfrenta la educación son innumerables, pero ¿sabe cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan los profesionales de la educación inclusiva actualmente en Colombia? No es fácil. Hay que tratar de entender que la educación inclusiva es una educación más de atraer a aquellas personas que con discapacidad física o mental o déficit de atención, cualquier otro tipo de déficit,
que presente esa persona, ella necesita ser atendida por especialistas, pero debe el maestro estar preparado, y para eso el gobierno debe preparar al grupo de maestros a través de seminarios, a través de posgrados, a través de maestrías o doctorados, para que el maestro oriente a otro grupo de maestros y poder de verdad tener una educación de calidad, con personas capaces de entender y de comprender la situación del discapacitado. Muchísimas gracias por su intervención. Siguiente pregunta. ¿Existen diferencias o similitudes entre ofrecer la inclusión en el sistema educativo y promover la inclusión en el proceso de aprendizaje? ¿Cuál cree que pueda ser lo más importante o la más importante? Lo que yo entiendo es que en Colombia se está dando la inclusión más para rellenar las aulas, pero no para atender la problemática de atención, de déficit cognitivo o de otro tipo de déficit que presente un estudiante frente a la realidad de él en la misma sociedad en que él está viviendo. Exacto. ¿Cuál es la estrategia de inclusión a las personas en situación de discapacidad en la universidad? Yo no conozco mucho la situación de las personas discapacitadas en la universidad, y por no conocerlo prácticamente manifiesto que la pregunta me coge fuera de contexto, y pues sería atrevido contestar algo que no conozco. Exacto. ¿Es posible que la educación inclusiva para personas en situación de discapacidad promueva una educación más justa? ¿Por qué? La justicia es darle a cada quien lo que él se merece, y los discapacitados merecen ser educados, ser formados en una institución, tanto del régimen público como del régimen privado. Pero también hay que ayudar a que esas personas, luego de que salgan de una educación superior, también lleguen al mercado laboral y sean aceptados y sean tolerados por sus jefes. Exacto. Si no las tiene, ¿cómo ayudaría el proceso de la educación inclusiva universitaria la implementación de políticas de inclusión? Esa es la parte que yo acabo de contestar. Si no las tiene. No las conozco, no sé de qué se trata. Por eso pienso que no es tan fácil. Bueno, respecto a la formación de docentes de áreas específicas, es deber de la universidad capacitar a estudiantes, a docentes para que atiendan de manera imparcial tanto a estudiantes con discapacidad como a estudiantes sin discapacidad. La Universidad del Atlántico debe prepararse para ese evento, no esperar que alguien le prepare el terreno. La universidad debe prepararse como universidad, que debe ser uno de sus objetivos. Tener aquí la inclusión implica democratizar la universidad, permitir que todos los estamentos puedan y deban caber dentro de esta universidad. Esta universidad es el epicentro de la costa norte colombiana. Aquí se gestan todos los procesos habidos y por haber. Es como la Universidad Nacional de Colombia. Lo que pase en la Nacional pasa en Colombia, lo que pase en la Universidad Atlántico pasa en la costa norte colombiana. Ok, muchísimas gracias, profesor Yance, por su colaboración y sacar un poquito de su tiempo para llevar a cabo esta encuesta. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el departamento de biblioteca, en el cuarto piso, con Kevin Acosta, el cual nos va a colaborar con la entrevista de este trabajo de cátedra y posconflicto. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de expresarme. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Kevin, ahora vamos a iniciar con las preguntas de esta entrevista. ¿Qué piensas tú en qué consiste la educación inclusiva para ti? Bueno, la educación inclusiva, como lo dice la terminología,
trata de incluir, ¿no? De generar bajo algunas condiciones específicas una oportunidad para que la sociedad pueda tener acceso a la educación, pero de manera amplia, de manera diversa, de manera integral. Entonces creo que la educación inclusiva consiste más que todo en vincular a toda la población en general sin discriminar raza, género, ideología y permitirle estar familiarizado con el ámbito educativo. Así es. Bueno, de segunda pregunta tenemos, ¿cómo puedes tú desde tu ocupación aquí en la biblioteca ayudar a estos estudiantes con discapacidad o a los demás? Bueno, desde luego que sí, acá en biblioteca, de hecho llegan los estudiantes que pertenecen a la dependencia de Diverser. Ellos llegan pues con alguna discapacidad visual, auditiva, o inclusive han llegado personas que son transexuales, y siempre se les ha permitido, como todo, como te digo y te repito, una ideología, una raza, una identificación sexual u orientación no es un limitante para que todos los estudiantes uniatlanticenses puedan tener acceso al préstamo de un libro, al préstamo de un computador para que sigan estudiando y creciendo como personas. Ok. ¿Qué funciones cumple el personal docente ante este tipo de educación inclusiva? Bueno, la labor docente es fundamental porque son los docentes los que forman. Si los docentes no tienen un punto de vista moderno, contemporáneo, va a ser muy difícil que estas personas que pertenecen a una de las áreas que ya te mencioné anteriormente se sientan cómodas en un aula de clase. Si tenemos en la Universidad del Atlántico profesores que piensan todavía va con el chip del racismo, con el chip de no darle la oportunidad de aprender a una persona que, por ejemplo, es homosexual o es lesbiana o simplemente se considera de cualquier otro grupo diverso, está violando claramente un principio constitucional que es el derecho a ser libres. Entonces, es preocupante si eso se llegase a presentar. Conozco algunos profesores de la universidad, pero por reserva y por respeto no diré sus nombres, pero sí, sí hay, y la universidad debería trabajar en eso. Ok, pienso que esta entrevista lo que quiere es abordar estos temas para que no se sigan presentando como tú lo acabas de mencionar. En frente a toda esta problemática que se da en la educación, ¿sabes cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan los profesionales de la educación inclusiva actualmente en Colombia? Sí, digamos que los profesionales ya cuando culminan obviamente su proceso de formación universitario, se enfrentan a muchos retos de la actualidad y eso es tratar del profesional de hoy en día vincularse a las políticas de desarrollo integral de las personas. Hay muchas fundaciones, muchas organizaciones no gubernamentales e inclusive el Ministerio de Cultura, de hecho, hay espacios en donde se pueden generar debates, se pueden poner posturas claras para poder trabajar en pro de la inclusión educativa. Entonces creo que cualquier profesional de cualquier área puede acertar en vincularse a alguna fundación, ONG o grupo que lucha precisamente por la inclusión social, política, cultural, etcétera, de cualquier ser humano. Ok. Em, ¿Crees que existe alguna diferencia o similitud entre ofrecer la inclusión en el sistema educativo y promover la inclusión en el proceso de aprendizaje? Bueno, yo de hecho creo que van muy de la mano, ¿no? Porque un proceso de aprendizaje se tiene que dar en alguna institución que logre estar muy cerca del conocimiento. Entonces, si tú primero tienes un proceso de aprendizaje que, como te repito, te maneja un currículo integral, un currículo que sea moderno, contemporáneo, va a permitir de que se logre una inclusión educativa de una manera asertiva. Pero si de pronto las universidades colombianas, los colegios e inclusive las instituciones no manejan esa categoría analítica de la inclusión, va a ser muy difícil. ¿Y cómo se tiene esta categoría analítica? Precisamente, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico existe la dependencia de Diverser. Ella se encarga de incluir a los que la sociedad invisibiliza por ser eh, gay, lesbiana, homosexual, por ser negro, por ser albino, ¿ya? Entonces,
Ese podría ser un claro ejemplo. Otro ejemplo a nivel ya nacional, vuelvo y te repito, es de pronto el Ministerio de Cultura, que debe estudiar, debe prevalecer y debe ocuparse de estos estudios de inclusión educativa también. Ok. ¿Cuál es la estrategia de inclusión a las personas en situación de discapacidad en la universidad? Bueno, de hecho creo que la universidad le hace falta. Digamos que una persona que carezca de la visión, al ingreso a la universidad no es tan fácil, ¿no? Vemos de que hay un sistema de pavimentación que no está todavía cumpliendo con la reglamentación necesaria para que, por ejemplo, ellos puedan tener un acceso rápido. O una persona que de pronto esté en silla de ruedas, se le va a dificultar mucho, por ejemplo, subir a bibliotecas si el ascensor no sirve. Entonces, son políticas de las cuales la actual administración debe tomar atenta nota y permitir de que el tener una discapacidad o tener alguna orientación diferente no debe ser una limitante para acceder a los beneficios de un ejemplo en biblioteca, venir a estudiar, estar en una sala, estar tranquilo, poder leer. Entonces, eso es perjudicial para toda esa comunidad. Tienes mucha razón. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es posible que la educación inclusiva para personas en situación de discapacidad promuevan una educación más justa y por qué? Claro, desde luego que sí. De hecho, desde la Revolución Francesa los ideales eran de fraternidad, los ideales eran de igualdad y los ideales eran de equidad. Y eso todas las sociedades modernas lo han acogido. Lo que pasa es que muchas de esas leyes y de esos acuerdos están en teoría sobre el papel y no se ha podido llevar a la materialización, que son dos cosas diferentes. Entonces, si hay políticas de inclusión, porque sí las hay, pero al momento de materializar, del momento de darle oportunidad a todas aquellas personas de las que ya te he hablado a lo largo de esta entrevista, hay un problema y es que no es fácil, y no es fácil porque todavía Colombia es una sociedad muy conservadora, entonces no van a aceptar de que de pronto tu hijo, por ejemplo, lo mandes a un colegio, a un jardín, donde de pronto hay un chico que de pronto vive con dos hombres, por ponerte un ejemplo. Va a ser mirado raro, no va a ser aceptado, es más, va a ser muy cuestionado el colegio que acepte eso. Ahora, hablándote de universidad, pues se presenta también un sesgo muy grande en que, por ejemplo, sea normal, sea normal ver de pronto a dos hombres agarrados de la mano o a dos hombres besándose o a dos mujeres. Entonces tratamos de que de pronto sea mucho más equitativo, más libre y más justo una sociedad. Entonces hay un sesgo y hay todavía un punto de vista muy conservador en esta sociedad que todavía no logra modernizarse por completo. Bueno, como ya abarcaste bastante sobre las políticas en la universidad, vamos a sintetizar aquí con la 8 y la 9 y finalizamos con la número 10 donde dice respecto a la formación de docentes de áreas específicas, es deber de la universidad capacitar a estos docentes para que atiendan de manera imparcial tanto a estudiantes con discapacidad como a estudiantes sin discapacidad. Sí, desde luego que sí. Yo pienso que es muy importante no solo tener profesionales en la universidad que tengan vocación de servir y de enseñar, sino también tener profesionales que sean sensibles con las demás personas. Eh, Tienen que ser profesionales que, además de ser más humanos, tengan mucha paciencia. Por ejemplo, la universidad debe contar con auxiliares que le garanticen el aprendizaje a este tipo de personas con alguna discapacidad para que ellos puedan tener también un aprendizaje igualitario al de sus demás compañeros que no tienen discapacidad alguna. Y eso yo no lo he visto. Sí he visto algunas pequeñas movilizaciones que se han hecho para exigir garantías para el aprendizaje de estos compañeros que lamentablemente tienen alguna discapacidad, pero todavía no es que, te repito, se vea reflejado eso en las aulas de clase. Además de tener profesionales que sean más humanos, se necesitan también de que, por ejemplo, en biblioteca los computadores tengan un software para que las personas que carecen de la visión puedan tener un acceso más rápido a sus trabajos, a los temas que desean investigar. Y aunque sí lo hay, pues no todos los computadores los tienen o los computadores están dañados. Entonces es una problemática que hay que trabajar, que hay que estudiar y que
Ojalá la actual administración pues le preste mucha atención y no los invisibilice como hace la mayoría de la sociedad. Bueno, Kevin, muchas gracias por colaborarnos con esta entrevista. Estuvo muy bueno todos tus aportes. Bueno, a ti, y recuerden, como dijo alguna vez Charlie Chaplin, que un día sin reír es un día perdido. Ok, muchas gracias.